muy pocos son quienes al partir le abren un hueco a la sabiduría. Jaime Reyes Robles fue una figura de esas, de las que absorbió conocimiento y luego compartió y expandió desde las distintas posiciones en las que se colocó. Un ilustre jalisciense que dejó huella ejemplar en su paso por la academia, el servicio público y la iniciativa privada. Egresado de la Universidad de Guadalajara como ingeniero químico, maestro en ciencias químicas por la Universidad de Minnesota y estudios de posgrado en ciencias de la computación e información con enfoque en inteligencia artificial en Wharton School y el MIT. Reyes Robles fue docente de la primera maestría en ingeniería de la Universidad de Guadalajara en la década de los 80. Antes, en 1970, comenzó su carrera profesional en la empresa Kodak, donde laboró 14 años. Luego se integró a Hewlett Packard, en una posición internacional que le valió convertirse en el primer vicepresidente latinoamericano. En el Tecnológico de Monterrey inició la Dirección de Emprendedores Tecnológicos y de Desarrollo Social Sostenible. Fue miembro destacado de organizaciones como AmCham, Canieti, CCIJ, Canaco y Coincides. Al servicio público llegó en el año 2013, cuando formó parte del gobierno estatal al crear e implementar la primera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Presidió el Instituto Coincides, cuya labor fue la vinculación entre la educación y el emprendedurismo. Encabezó los esfuerzos del Comité Coincides Innovación, atendiendo desde los temas coyunturales de la pandemia por COVID-19 hasta la gran visión del Jalisco hacia el futuro. Fue consejero del Banco de Alimentos de Guadalajara y presidente del Banco de Empleos dentro de esta misma organización. Le sobrevive su esposa Sara Lancaster Jones, hijos y nietos. Descanse en paz, Jaime Reyes Robles, un jalisciense ejemplar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Son los hombres leyenda, aquellos que al partir dejan un impacto indeleble en sus respectivos campos y son recordados por sus contribuciones a la humanidad. Jaime Reyes Robles es sin duda un hombre leyenda. Sus contribuciones se encuentran en las áreas de la tecnología, de la innovación, en los sectores público y empresarial y también en la academia. Y no es fácil sintetizar en unos minutos la obra de un grande como fue Jaime Reyes Robles. Así que hoy en Coincides vamos a esforzarnos por destacar sus principales contribuciones, por hablar de su grandeza en los minutos que dure nuestra sesión y estaremos en una charla con personas cercanas a Jaime Reyes. Hay en el tiempo, lo sabemos, hombres que dejan huella, aquellos que a través de sus acciones, de sus logros, de sus contribuciones, generan un impacto duradero en la sociedad. Así que no podemos dudar que Jaime Reyes Robles fue un hombre que dejó su huella aquí en Jalisco. Para conocer de su legado, doy la más cordial bienvenida, como siempre, a ustedes a esta sesión de Coincides. Un saludo a todos los que el día de hoy nos están acompañando en esta importante entrevista para Coincides. Gustavo Padilla, rector del CUSEA, ha sido un amigo, un aliado, un compañero en todo este tiempo de la vida de Coincides. Coincides, como saben todos ustedes, es un movimiento de ciudadanos que lo que buscamos es apoyar un crecimiento económico más acelerado, pero con un desarrollo social más equitativo. Y la educación es parte integral de ese desarrollo social. Es fundamental para el progreso y la prosperidad de las naciones. Y qué mejor de refrescar los planteamientos y sobre todo las ideas con un experto en educación como es Gustavo Padilla, el cual ha venido, como ya lo mencioné, acompañándonos en diversos proyectos. El día de hoy también recordaremos a nuestro querido amigo Jaime Reyes Robles, que también era un enamorado de la educación, no nada más de la innovación, sino la preparación de las personas y el talento para cada día apoyar más a nuestra comunidad, a nuestro país.
Hoy dejaré los bártulos de esta entrevista en Rosa María Becerra, que ha también sido un acompañante de este proyecto, gran proyecto del Instituto Coincides, que poco a poco se va haciendo una realidad. Maestro Gustavo, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, pero sobre todo por tu amistad. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, Gustavo. Bienvenidos todos. Bienvenidos, gracias César por las palabras. Bienvenido, rector, maestro, un placer tenerlo aquí. Y a mí me encantaría que empezáramos hablando quién era Jaime Reyes Robles para usted y qué nos puede hablar sobre su legado y el impacto que ha dejado como humano, como profesionista, en la academia y en la educación y como gran ser humano que todos conocemos que fue. Primeramente, agradecer a Coincides, a César de Anda y muy particularmente a ti, Rosa María, por este espacio. Me parece que uno de los ámbitos que trascienden a las instituciones es el reconocimiento de las personas y la dimensión humana, ¿no?, de una organización y Coincides tiene esas virtudes, aparte de todo el trabajo que ha venido haciendo, contribuyendo a las políticas públicas, tomarse un espacio para poder reflexionar y poder hablar de la vida y obra de un gran jalisciense como lo fue Jaime Reyes, me parece muy loable. Y bueno, yo quiero partir, digo, si me lo permiten, es una confesión de esta entrevista, de lo, cosas que de manera natural uno se guarda, pero como ya lo decía César, me parece que es muy importante hablar de las personas, ¿no? Y hoy me van a disculpar si eventualmente hablo desde la parte personal, desde la parte afectiva, porque no tengo otra manera de referirme a Jaime Reyes si no es esta, ¿no? Jaime, yo tuve antecedentes de Jaime desde que yo ingresé a la Universidad de Guadalajara, 1987, me empecé a incorporar a la Universidad de Guadalajara. Ya formalmente era muy chico yo y apenas empezaba la FIL. Y después en el 89 me incorporé a mi primer trabajo formal y ya estaba la presencia de la familia Reyes Robles por los pasillos de la universidad, ¿no? Me formé muy cercano, soy graduado en Derecho, soy licenciado en Derecho y mi primer antecedente con la familia Reyes Robles fue con Guillermo, su hermano, quien era el director de la División de Estudios Jurídicos. Por ahí, de los noventas, don Guillermo, hermano de Jaime Reyes, un jurista de primerísima, yo terminando mis estudios, incorporándome a la docencia, me dice qué esperaba yo de mi profesión. Y yo le decía que lo que esperaba era aportar a la sociedad. Y él me dijo, bueno, pues es que se puede aportar de muchas vías, la jurídica es una de ellas, ¿no? Muy importante, pero no es la única. Hay otros caminos, ¿no? Por ejemplo, y me platicó de su hermano. Yo tengo un hermano, es el intelectual de la familia, es el bien portado de la familia, es el estudioso de la familia, es el nerd de la familia. Y recuerdo que me quedó grabado. Y, ¿cómo se llama? Le dije. Jaime, Jaime Reyes, más que pues él estudió ingeniería y él está ahorita en otro ámbito, ¿no? En la tecnología, en la innovación. Bien, pasan los años, después tengo la gran oportunidad de que el gobernador Aristóteles Sandoval, también que en paz descanse, me invita a integrarme a su equipo de trabajo, al equipo de transición. Ahí conocí a Jaime Reyes en persona. Obviamente yo tenía antecedentes porque él viene de una gran familia de médicos, de abogados, de profesionistas exitosos, pero sobre todo de gente de bien, gente comprometida, gente con integridad y con un compromiso muy férreo por lo público. Una persona muy educada, sí, yo creo que de ahí
deriva todo, ¿no? De una buena educación, una buena familia. Me invita el gobernador Aristóteles y ahí conozco a Jaime Reyes en el equipo de transición. Les puedo platicar que fueron casi 7 años de relaciones, de amistad. Al final, para mí, Jaime, al principio, en el 2012, cuando empecé a interactuar con él, hace 12 años ya, precisamente, estamos 12 años, me pareció un tipo brillante, un hombre con una visión sobre el futuro que por mucho adelantaba a los que solían decirse gurús o futurólogos o ingenieros capaces de entender los cambios tecnológicos de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. No, Jaime iba mucho más allá de muchos de ellos. Eh, con el paso de los años me incorporo al gobierno. 2013 me invita el gobernador nuevamente a apoyar a él en un proyecto maestro que era crear la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, y me invita el gobernador a que me incorpore a uno de sus equipos con Jaime Reyes a la cabeza. 2013-2018, ahí estuvimos, me invita como cabeza de sector en el campo de la gestión de la educación superior, y durante esos 6 años me di cuenta, y es lo que quiero compartirles, quién era Jaime Reyes. Jaime Reyes era una persona en la práctica, no sin darle muchas vueltas a las cosas. Era un hombre muy comprometido con su momento y su tiempo. Él sabía que su experiencia, su formación académica, además con una gran gratitud a la Universidad de Guadalajara, su alma mater, él sabía que él le debía mucho a la sociedad y que su conocimiento tenía que ponerse al servicio. De hecho, él ya no tenía necesidad de trabajar, él ya estaba jubilado cuando decidió incorporarse al gobierno, hacer sacrificios. Entonces era un hombre de Estado. Dos, era incansable, ¿no? Él podía procesar 10 cosas al mismo tiempo. Digo, más imagínense que normalmente un ser humano y más el género masculino procesamos uno y se nos satura el cerebro, el disco duro se nos llena y nos ponemos tensos. Las mujeres tal vez pueden tener una habilidad para procesar 2 o 3, 4 simultáneas, pero Jaime podía llevar 10 temas simultáneos. Jaime era un hombre claro, directo, sin rodeos, muy educado y sobre todo era un maestro. Siempre te estaba llevando a comprender el porqué de las cosas. Y finalmente, les puedo decir que para mí, Jaime era una persona confiable. Era una persona en la que podías depositar tus inseguridades. Era una persona con la que te podías abrir cuando se trataba de hablar con él en corto, y era un hombre muy generoso, no era absolutamente nada egoísta. Tenía las mayores virtudes éticas que puede tener una persona, eh, un código ético irrestricto, el amor, la solidaridad, la honradez, el compromiso social. En pocas palabras, creo que eh, pocas veces vemos a un jalisciense, un mexicano, a una persona con esa composición como la tuvo en vida Jaime Reyes y como la seguirá teniendo, porque yo creo que los hombres como él trascienden. Muere el cuerpo, ¿no? El cuerpo muere, pero el espíritu no, y el espíritu trasciende y el espíritu se materializa en los corazones de las personas, en sus obras, en su propio legado de vida, y yo creo que Jaime está aún con nosotros, no materialmente, pero sí por todo su legado. Qué inspirador es cuando escuchas esto de una persona que ya partió y que realmente te impactó. Y a mí me gustaría ahorita dejarte dos preguntas sobre la mesa para que escojas cuál te gustaría contestarme primero.
Y la primera es si tienes como alguna historia personal o particular que hayas vivido con él y que hayas dicho, después de vivir esto con él, hubo un antes y un después en mi vida. O sea, realmente esto me marcó y fue muy importante. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, así como estamos hablando del impacto hacia tu persona, ¿no? El maestro, director, rector del CUSEA, el impacto que dejó en la vida de los jaliscienses, ¿no? En las políticas públicas, en el ramo de innovación, en la educación. Entonces, por este lado, para poder ver todo lo humano que fue Jaime Reyes Robles, pero también como profesionista nos marcó con un antes y un después como Estado, ¿no? Entonces, eh, te cedo otra vez la palabra. Muy emocionada de escuchar tu respuesta. Bueno, déjenme platicarles que puedo contar dos anécdotas sobre la primera pregunta, sobre qué me marcó a mí de mi relación con él y cuándo, en qué momento. También, digo, son revelaciones que no había comentado y menos públicamente. Cuando el gobernador Aristóteles me pide que vaya con Jaime Reyes me abre una entrevista para ver si yo era capaz, apto y competente para el puesto. Y lo primero que me dijo Jaime es, aquí no hay recomendaciones. Y yo le contesté, no, yo no vengo con ninguna recomendación. El único que se recomienda soy yo, es a mí mismo, ¿no? Son mis credenciales, es mi convicción. Empezamos con la entrevista, una entrevista que duró cerca de casi 2 horas y media. Y esa entrevista se convirtió en una conversación porque él quería darse cuenta si verdaderamente yo era apto para el puesto de gestión de la educación superior en el estado de Jalisco. Y ya se han de imaginar que un ingeniero del tipo de Jaime, pues me llovieron preguntas por todo lado, ¿no? Preguntas de conocimientos en términos de información, de datos estadísticos sobre la educación superior, pero sobre todo él profundizó sobre quién era Gustavo Padilla en términos de su sistema de creencias, su moral, sus buenos principios. Y al final de la entrevista me dio un feedback que nadie me había dado. Eh, Hay cosas que las guardo por siempre, pero hay unas que sí puedo exteriorizar. Y me dice, mira, Gustavo, tienes mucha formación académica, conoces el medio de la educación, pero te voy a decir con todo respeto que estás muy anticuado, porque hay tendencias, el mundo ya cambió y lo que tú me estás contando es del siglo pasado. Y yo, lejos de recibirlo como una ofensa, dije, bueno, lo dice una persona que conoce, ¿no? Y al menos dudé de lo que él me decía acerca de lo anticuado. Pero me dijo otra cosa, pues, pero tienes algo más a tu favor que pocas veces lo veo. Y es tu integridad, tus principios, tu congruencia. Así que, y me da la mano, ¿no? Aquí empezamos. Ya, digamos que pasé la entrevista con dos paradigmas. Una, la parte de soft skills, ¿no? Muy fuerte, pero toda la parte de hard, de conocimiento, pues todavía con muchos retos de innovación y de mirar al futuro. Esa fue la primera anécdota y eso me marcó porque me retó, propiamente dicho, a ver hacia dónde tenía que caminar México, el mundo, con esta ola de la innovación, la digitalización avanzada, la inteligencia artificial, las brechas económicas y sociales, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí empezamos en la Secretaría como un área de gobierno como esta nueva, pues tenía que habilitar el conocimiento a través de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del cambio hacia esos nuevos derroteros globales. La segunda gran experiencia es que tuvimos varios conflictos, él y yo, por las formas de pensar y las formas distintas de abordar los problemas, pero siempre con mucho respeto, siempre escuchándonos y él era genial para escuchar. Un día me dice, yo estaba
hasta cierto punto, no disgustado, tal vez incómodo, y me dice, pásate, Gustavo, te voy a dar un feedback, pásate. Y ya me paso a su oficina y me te voy a pedir un favor, Gustavo. ¿Quieres trascender en la vida? Claro que sí quiero trascender, Jaime. Salte de la caja, número uno. Despréndete del yo. Y ahora empiézate a observar desde afuera y ve los problemas no como si fueran tuyos. Ve el mundo desde otra mirada y haz este ejercicio. Y nos volvemos a ver. Si quieres avanzar en esto, Gustavo, va a ser doloroso, pero porque tú te tienes que desprender de ti mismo. Perfecto, secretario, ¿no? Voy a tratar de hacerlo. No, créanme lo que me salí y dije, pues no me queda otra más que o terminar la relación profesional o hacerle caso. Decidí hacerle caso. Me salí de la caja. Bueno, quiero decirles, colegas, que eso marcó un hito en mi historia de vida y en mi historia profesional. Hoy puedo entender el mundo, puedo entender mis responsabilidades, puedo entender los retos profesionales sin tener nada personal y entender que en una sociedad hay que mirar a los demás, hay que mirar los retos, hay que mirar los problemas desde un enfoque que no siempre son tus propios paradigmas. Esa fue mi segunda gran lección de vida con Jaime Reyes. ¿Y qué contribuciones trajo Jaime? Pues aportó con su granito de arena a establecer en el ámbito gubernamental un espacio en donde se da lugar a las políticas públicas para pensar y repensar la ciencia, la tecnología y la innovación. No existía antes. Dos, sentó las bases para que a través de esta secretaría, junto con el gobernador y otros actores políticos y gubernamentales y empresariales y la academia, estableciéramos nuevos mecanismos para así generar condiciones de desarrollo de nuestra comunidad y podría hablar más adelante de varios ejemplos. Buenísimo, muchísimas gracias. La verdad es que qué importante son estas personas que deciden decirnos la verdad y lo que ven con feedback, como bien dice, con retroalimentación honesta, porque te pueden cambiar la vida. Si la escucha del que lo recibe está abierto, te puede cambiar la vida y puede marcar un antes y un después y una trayectoria que igual antes no había, ¿no? Entonces, y a mí me encantaría preguntarte, digo, hablando ya de un poquito más del legado que dejó. Sé que el Instituto Coincides, ¿no? Que de alguna forma él estuvo liderando de manera importante, buscó crear un vínculo y que ahorita está empezando a consolidarse en universidad, empresa y gobierno. ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto? Porque al final a mí me parece algo extraordinario y una innovación. Y a mí me encantaría, digo, nada más contar una anécdota muy breve de Jaime Reyes Robles que me sorprendió, que es que cuando él era director de IBM, él se salió justo de la caja y decidió hacerse aliado con sus competidores para conseguir mejores precios. Entonces, ¿cómo estos ejemplos que aparte te da en la retroalimentación, los vive en carne propia? Entonces, habla desde la ejemplaridad, no desde la palabra. Y eso también marca una diferencia. Porque cuando hablas con el ejemplo, las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Y bueno, hay muchos ejemplos de cómo él veía y qué se logró, ¿no? En su trayectoria. Yo hablo del periodo que me tocó trabajar con él, interactuar con él. Es que Jaime era un hombre de triple hélice, él mismo, ¿no? Tenía una formación académica muy sólida. Sus primeros años profesionales fue profesor en ingeniería era un amante, ¿no? Era un hombre intelectualmente muy formado y preparado. O sea, él tenía
la primera, conocía de lo que era la vida de la academia, ¿no? La parte académica. Dos, hablando de la segunda hélice, pues él se desarrolló en uno de los sectores, digamos, más pujantes y de mayor crecimiento a nivel global, que es el sector de la electrónica y luego de la alta tecnología en corporativos internacionales que también tenían una responsabilidad social muy fuerte y la construcción de estas cadenas de valor de la electrónica a la materia prima, digamos, ¿no? Y a la generación de los empleos. Eh, Luego, por otro lado, Jaime era un hombre muy altruista, ¿no? Toda su vida, un benefactor. Toda su vida la compaginó haciendo obras de caridad. Este, Puedo narrar que lo acompañé como a 20 organizaciones e instituciones, muy generoso, ¿no? Él no sabe, a lo mejor va a ser un poco indiscreto, pero él donaba hasta su aguinaldo, por ejemplo, ¿no? A causas. Y la otra parte es que cuando llega al gobierno, a lo público, pues él tenía ya una formación, porque repito, su familia, sus hermanos y su familia eran unas personas de Estado que conocían lo público. Entonces, él era un hombre de triple o cuádruple hélice. ¿Qué hizo? Todo, todo lo que un funcionario con esa capacidad puede lograr, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta donde le alcanzaron, en la parte que me tocó ver, 6 años de gobierno. Y luego no se quedó ahí. De 2018, que terminamos en diciembre, a 2023, que tuvimos la oportunidad de verlo por última vez, precisamente días antes de su fallecimiento, ahí en una reunión, justo viendo un proyecto de Coincides. Bueno, lo que viste es que el hombre, todo lo que tocaba lo cambiaba o lo quería cambiar, ¿no? Cambió de una red de institutos tecnológicos, se crea el tecnológico Mario Molina, se modifican y mejoran las universidades, se crea una plataforma de un centro de innovación para el aceleramiento del desarrollo económico, se adecúa la colaboración de la Secretaría de Innovación con Desarrollo Económico para la generación de incentivos. O sea, más bien no hay nada que no haya sido intervenido por Jaime Reyes en su visión de transformador. ¿Qué logramos? Pues lo que logras en un gobierno, en una etapa que tiene una temporalidad, que son 6 años. Muchos de ellos sentar bases, ¿no? Y proyectos de mediano largo plazo en los que muchas de las veces, y eso me gustaba mucho de Jaime, él no pensaba en el corto plazo, él pensaba en el largo plazo y a veces nos decía, a lo mejor esto no lo vamos a ver, pero hay que hacerlo porque va a traer este beneficio en el largo plazo. Y yo estoy seguro que todavía hoy no podemos ver algunos de los frutos o la siembra, no vemos los frutos de lo que se sembró. Y pasando específicamente a Coincides, claro que me tocó vivir, como ya lo decía César, cuando platicaban de la formación de un espacio que tuviera estas virtudes. Y por eso es que yo me siento muy involucrado con la visión Coincides. Yo creo que es una visión de Jaime, César y otras personas muy integradas. Y lo que finalmente estamos haciendo en Coincides, quienes coincidimos, ¿no? Es un desarrollo económico más inclusivo, más equitativo. Y las premisas de Jaime ahí la orientación de Jaime, pues va mucho de la mano, ¿no? Con el propósito que nos une ahí en Coincides. Muchísimas gracias, rector. Ha sido un placer escuchar la trayectoria del señor Jaime Reyes Robles y sobre todo que ya sin estar en el plano terrenal nos sigue inspirando y nos deja como estas ganas de impactar en los diferentes sectores, porque él lo hizo en la universidad, en empresa, en gobierno, y como tú dices, en cada lugar que tocaba transformaba y solo en un futuro, posiblemente 10, 20, 30 años, vamos a poder realmente hablar del legado que dejó Jaime Reyes Robles.
¿Por qué? Sí. Porque va a ser cuando los frutos van a florecer y que vamos a decir, claro, esto empezó con una semillita que parecía, estaba imposible que creciera, pero entonces, igual en el 2050 y tantos, vamos a decir, floreció y ahora sí podemos ver los frutos que dejó. Fíjense, les voy a platicar algo. En 2019 hacíamos muchas giras al interior del estado, güey. En 2019, perdón, 2013. En 2013, Jaime decía, es que viene un cambio tecnológico, nos tenemos que preparar porque si no nos vamos a quedar desfasados. La digitalización avanzada nos va a alcanzar y le va a impactar a la educación. 2013. Entramos a la pandemia en 2020. 7 años antes, él ya presagiaba que iba a venir un colapso y que la tecnología o nos podía ayudar o nos iba a afectar. Y en el 2013, decía Jaime, la inteligencia artificial, ¿no? Lo que le llamaban todos los cambios de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que ya se estaba viviendo fuerte a principios de siglo. Nosotros ni escuchábamos el término todavía y él ya decía que venía una presión muy fuerte por el machine learning, el data mining y la inteligencia artificial. Y en aquella época decíamos, ¿qué es eso? Eso es de ciencia ficción, solamente en las películas, ¿no? De ciencia ficción. Bueno, ahora ChatGPT, y Jaime lo hablaba al ChatGPT, digo, no con ese nombre, pero él lo describió en aquella época. Para que sea una idea y nos demos una idea del tipo de gurú, del tipo de brillante, ¿no? Que era. Pero yo termino mi comentario diciendo que todo lo anterior que dije tal vez tiene sentido y es muy importante, pero le voy a decir, y yo con esto quisiera cerrar mi, mi testimonio. No, lo que más me impactó de Jaime no fue todo lo que sabía ni todo lo que hizo. Lo que más me impactó fue su calidad humana, su amor y su bondad, reflejado en su familia, en su esposa, lo leal que era un hombre intachable, leal, comprometido con Sarita, su esposa, un enamorado de sus hijos, de los esposos, de sus hijas, un cuidador de sus nietos. Era una cosa extraordinaria. La mayor lección que me dio, yo acabo de cumplir 29 años de casado hace unos días, y la mayor lección que me dio él a mí fue que no hay nada más importante que la integridad, que la honestidad, la importancia de la familia para hacer el bien. Entonces, pues muchas gracias por permitirme compartir estos minutos con ustedes de un gran hombre. Y les quiero invitar también de una vez a que asumamos un reto y un compromiso, ¿no? Que sigamos sumándonos por Jalisco, por México, así con la integridad, con el compromiso y con la visión de Jaime, que multipliquemos su legado, pero en cada una y cada uno de nosotros viene tiempos muy difíciles para el mundo. México no es la excepción. En Jalisco tenemos capacidad, tenemos fuerza, tenemos liderazgo. Necesitamos estar de la mano, tomados de la mano, ¿no? Para vencer los distintos retos. Y bueno, un buen referente de ello es el ejemplo de nuestro querido amigo Jaime Reyes. Así que, pues muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, rector. Y bueno, cerramos nada más diciendo qué honor y qué placer haber tenido a alguien como Jaime Reyes Robles en nuestro estado, un hombre leyenda, un hombre que dejó huella, un hombre que marcó la vida de las personas, de las organizaciones, de las instituciones, y un hombre quien debe o a quien deberíamos seguir como ejemplo. Muchísimas gracias y este es un evento más de Coincides. Rector, muchísimas gracias por su participación y nos vemos el próximo miércoles.